Como un solo infante, despollado de apoyo y esperanza, pudo sobrevivir 72 horas enteras en las garras del enemigo, y en el proceso, salvar a docenas de sus camaradas. El telón de acero de la Segunda Guerra Mundial fue rasgado una y otra vez por actos de valor inimaginables. Pero pocos son tan singulares, tan marcados por la tenacidad humana como la odisea que se desarrolló en el sector centro del Frente Oriental. Nos encontramos en la madrugada del 14 de enero de 1944. El lugar, un infernal saliente cerca del pueblo de Novgorod, parte de la fase inicial de la ofensiva de Leningrado-Novgorod. Las temperaturas rondaban los gélidos 20 grados centígrados. Las fuerzas de la 2 División de Infantería de la Luftwaffe del Ejército Rojo, la punta de lanza de la ofensiva, estaban atascadas en la nieve y el fuego defensivo alemán. Justo al frente, atrincherada, se encontraba una sección de la 121. Infanterie Division de la Wehrmacht. El objetivo, una vital elevación del terreno designada como Colina 305. Su posesión significaba el control estratégico de los caminos hacia el sur. Pero la ofensiva se había estancado. Las líneas de suministro y comunicación de una compañía entera, la Compañía 3 del 990 Regimiento de Fusileros, habían sido cortadas por un inesperado y brutal contraataque de Sturmgewehr 44. Todo dependía ahora de la información. Y solo un hombre había logrado penetrar y regresar. Un hombre que pronto quedaría atrapado. El hombre en el centro de esta tormenta se llamaba Cabo Piotr Volkov. Un joven de 22 años de una granja colectiva de la región de Kalinin. No era un comando de élite ni un francotirador condecorado. Era un simple explorador de infantería, experto en navegación nocturna y camuflaje. Su arma principal era su rifle Mosin Nagant 1891-30 y su coraje silencioso. La noche del 13 de enero, el cabo Volkov había sido enviado en una misión de reconocimiento a la Colina 305. Su tarea era simple, confirmar el alcance del fuego defensivo alemán y localizar las posiciones de artillería enemigas recién desplegadas. Captain Sukovlokin Atamap in a Bunker, la Compañía 3, a la que pertenecía Volkov, estaba dirigida por el capitán Ilya Zhukov, un oficial curtido que se había ganado el respeto por su negativa a ordenar retiradas innecesarias. Sin embargo, en la madrugada del día 14, el capitán Zhukov se enfrentaba a una elección imposible. El contraataque alemán no solo había cortado las comunicaciones, había rodeado completamente sus posiciones, dejando a sus 85 hombres aislados, con raciones para un día y medio y munición limitada. Para que la Compañía 3 pudiera siquiera intentar una ruptura, necesitaba conocer la disposición exacta de las nuevas líneas de asalto alemanas, información que solo Volkov poseía. El cabo había transmitido un mensaje parcial, detallando la ubicación de 2 nidos de ametralladoras Mi-42 que bloqueaban la ruta principal de escape. Pero antes de que pudiera enviar el mapa completo con las trampas de alambre, las nuevas trincheras excavadas, la radio de campo del puesto de observación de Volkov fue destruida por un proyectil de mortero de 81. Volkov se encontró solo. A poco más de 500 metros al oeste de la Colina 305, entre él y sus camaradas, se interponían ahora las líneas de avanzada del 2 Batallón del 421. Grenadier Regiment alemán. La niebla y la nieve caían implacablemente, pero el sonido de los motores de semiorugas C-251 cercanos confirmaba la concentración de fuerza enemiga. El cabo Volkov no era consciente de la desesperación total de su compañía, solo sabía que su misión no estaba terminada. Y que el conocimiento que llevaba consigo podía ser la única clave para la supervivencia de su unidad. Volkov, arrastrándose a través de la densa taiga nevada, comenzó su camino de regreso a las 0600 horas del 14 de enero. Su primera tarea fue asegurar un lugar para esconderse y evaluar la situación. Se refugió en el hueco de un tocón de abedul, usando la nieve como aislamiento. Tenía 2 granadas de fragmentación FUN, 75 cartuchos para su Mosin, una pala de zapador y un trozo de mapa marcado con detalles cruciales. A las 0800 horas, Volkov observó desde su escondite cómo una patrulla alemana de 6 hombres, armados con Kar 98 y un subfusil 40, pasaba a escasos 10 metros de su posición. El miedo no era una emoción extraña, pero en ese momento, el instinto de supervivencia y el peso de su conocimiento lo paralizaron. Si lo atrapaban, no solo moriría él, condenaría a su compañía. La principal dificultad no era el enemigo en sí, sino el clima. El viento helado se hacía más intenso. La nieve profunda hacía que cada paso fuera una agonía rítmica. Volkov sabía que no podía moverse durante el día sin ser detectado. A las 1400 horas, el sonido de la maquinaria pesada se hizo ensordecedor.
Los alemanes estaban reforzando activamente su posición. Volkov contó 4 tanques ligueros Panzeri y 3 cañones antitanque PaK-40 remolcados por Se-7 siendo desplegados para crear un muro de acero. La información vital que el cabo llevaba consigo detallaba el único punto débil en este despliegue. Una brecha de 150 metros entre el flanco de la infantería alemana, un pequeño pantano congelado que los alemanes consideraban intransitable para las tropas. La primera noche fue un infierno de tensión. Volkov intentó moverse a las 2200 horas, arrastrándose centímetro a centímetro. Recorrió quizás 100 metros en 4 horas de esfuerzo extenuante, solo para tener que congelarse de nuevo cuando una nueva unidad de centinelas se posicionó directamente en su camino. El centinela más cercano estaba tan cerca que Volkov podía oírle carraspear con el frío. Su única defensa era el silencio absoluto y el camuflaje perfecto. El amanecer del 15 de enero trajo consigo la desesperación. Las raciones de Volkov se estaban acabando. Lo más importante, el capitán Zhukov, tras agotar sus propios suministros y municiones, había fijado una hora límite para intentar la ruptura, la medianoche del 16 de enero. Si Volkov no regresaba con el mapa, el capitán se vería obligado a intentar una carga frontal suicida contra las defensas principales, ya que la rendición no era una opción. A las 1600 horas del día 15, Volkov tuvo su primer enfrentamiento directo. Mientras buscaba una ruta alternativa en un pequeño bosquecillo, se topó de frente con un par de soldados alemanes que inspeccionaban un cable telefónico cortado. Eran 2 hombres, un cabo con una F-42 y un soldado raso con un Gewehr 43. No hubo tiempo para pensar. La acción fue instintiva. Volkov se echó a la nieve, levantó su Mosin y apuntó. Disparó 2 tiros rápidos y certeros. El cabo con la F-42 cayó de inmediato. El otro soldado se agachó. Volkov recargó su cerrojo con la velocidad que solo la guerra enseña. El soldado alemán se levantó para disparar su 43, pero el tercer proyectil de Volkov lo alcanzó en el pecho. Silencio. Ensordecedor. Volkov sabía que los disparos alertarían a todo el sector. Debía moverse, y rápido. La urgencia se había convertido en pánico controlado. Se encontró en un dilema, el tiroteo lo exponía, pero también le daba una oportunidad. Si lograba moverse hacia el sur, lejos de la línea principal de búsqueda, podría flanquear la brecha del pantano de la que tenía conocimiento. Se puso en marcha, corriendo a través de la maleza helada, ignorando el dolor punzante en sus pulmones. La noche del 15 de enero se convirtió en una pesadilla de evasión. Volkov se dio cuenta de que su huida lo había llevado a una zona de reserva de la 121. La zona estaba saturada de unidades que se preparaban para la ofensiva. A medianoche, Volkov se había movido hacia el punto crítico cerca del pantano. Pero la supuesta brecha ya no era una brecha. En lugar de encontrar un espacio vacío, Volkov se encontró con un nuevo puesto de avanzada. Los alemanes, previendo el intento de infiltración en el flanco, habían desplegado una escuadra de ametralladoras reforzada con alambre de púas. Estaban a solo 200 metros de distancia, pero la línea era inexpugnable. Volkov se encontraba ahora en una posición desesperada. A su espalda, las patrullas alemanas que buscaban a los responsables del tiroteo del día anterior barrían la zona con focos. Frente a él, el muro de fuego del M-42. Sobre su cabeza, la radio alemana crepitaba con órdenes de prepararse para una nueva escaramuza. Volkov oyó el código de intercepción de radio que su propia compañía 3 había estado usando. El capitán Zhukov estaba a punto de ordenar la ruptura. Faltaban solo 6 horas para la hora límite. El cabo Volkov estaba atrapado. La única forma de atravesar la línea del M-42 era por asalto, algo suicida para un solo hombre. Si se quedaba, sería descubierto al amanecer. Si no lograba hacer llegar el mapa con la ruta del pantano a sus camaradas, la compañía 3, sin saber que la brecha se había cerrado, marcharía directamente a una matanza. Su conocimiento se había convertido en una carga mortal. Volkov se arrastró hasta una pequeña depresión cubierta de arbustos de enebro. Su aliento se condensaba en nubes blancas. Sacó la pala de zapador y comenzó a cavar frenéticamente en la tierra congelada. No era un agullero defensivo lo que buscaba, sino un punto ciego. A las 0200 horas del 16 de enero, Volkov observó la línea de centinelas alemanes. Eran 6 hombres en total, rotando cada 30 minutos. Calculó la ruta de cada hombre, el alcance de los focos y la posición de las 2 armas principales. La distancia para cruzar el claro abierto era de unos 30 metros. En condiciones normales, una carrera de 10 segundos.
Aquí, en el barro helado y la nieve hasta la rodilla, sería al menos un minuto. Mientras observaba, un pensamiento se le ocurrió: la clave no era la evasión, sino el engaño. Su mapa, la razón de toda su odisea, ahora era obsoleto para la ruta principal, pero contenía información crucial sobre los puestos de mando. Si no podía entregar el mapa, tenía que transmitir la información de otra forma. Pero la radio de campo estaba destruida, y el grito era impensable. De repente, Volkov tuvo una revelación. Lo que salvó a docenas de hombres no fue la información sobre el camino abierto, sino el aviso desesperado sobre el camino cerrado. El reloj corría. 0330 horas. El ataque del capitán Zhukov estaba programado para las 0500 horas. La única forma de advertir a la compañía 3 era hacer que los alemanes crearan una distracción en la dirección opuesta, forzando a Zhukov a cambiar el punto de ruptura. Volkov tomó su última granada azul. En lugar de utilizarla contra el puesto del M-42, lo que simplemente sellaría su propia muerte y alertaría completamente al enemigo sobre la presencia de un explorador, Volkov apuntó a una posición distante. Utilizando la información de reconocimiento que había recopilado los días anteriores, recordó una pequeña estación de retransmisión telefónica alemana, a unos 400 metros al norte, cerca de una posición de artillería. Era un objetivo de alto valor, pero completamente fuera de su línea de avance. Era un movimiento de ajedrez suicida. A las 0400 horas, Volkov se puso en marcha por última vez. En lugar de avanzar hacia sus propias líneas, se movió más profundamente detrás de las líneas enemigas. Se arrastró con una disciplina que rayaba en el trance, rodeando la línea principal del Mi-42 y dirigiéndose hacia la retaguardia. Llegó a la estación de retransmisión a las 0445 horas. Estaba protegida por solo 3 hombres. Volkov se acercó sigilosamente. Disparó un solo tiro bien dirigido al soldado que estaba de espaldas a él, un guardia. Los otros 2 se giraron y abrieron fuego con sus M40. Volkov lanzó su granada a la estación de retransmisión, seguido de la segunda. La explosión fue ensordecedora en el silencio de la noche helada. El pequeño búnker de comunicaciones se desmoronó. Volkov se abalanzó, neutralizando a los 2 soldados restantes con su pala de zapador en un combate brutal y rápido. El sonido de la explosión y el tiroteo en la retaguardia alemana fue como una señal. Inmediatamente, las fuerzas alemanas creyeron que se trataba de un ataque en la retaguardia, posiblemente por parte de guerrilleros o una pequeña unidad de incursión. El efecto fue instantáneo y masivo. Captain Zhukov and Company 3 rushing into breach, la radio del capitán Zhukov, que había estado interceptando las transmisiones alemanas, captó la confusión y el pánico. Ataque en la retaguardia. Refuerzos al norte de la colina 305. El 420 un batallón dirígase al norte. A las 0455 horas, el capitán Zhukov, escuchando el rugido de los motores de semirugas moviéndose en dirección opuesta a su línea de avance planeada, tomó la decisión decisiva. Cambio de planes. Ruptura inmediata en la brecha suroriental, aprovechen la confusión en el flanco. En la confusión total creada por el sacrificio de Volkov, la compañía 3 se lanzó al asalto por una ruta que el cabo había mapeado en su plan original como la segunda mejor opción. Cruzaron las líneas con pérdidas mínimas, dejando atrás la línea frontal que los habría masacrado. El cabo Piotr Volkov, agotado y herido, se encontró nuevamente solo, pero esta vez, en el corazón de la retaguardia alemana, mientras sus camaradas escapaban. Close-up of Volkov's hands picking at Frozenberg. Volkov pasó las siguientes 24 horas evadiendo patrullas de retaguardia, bebiendo nieve derretida y subsistiendo con trozos de corteza de abedul. Se arrastró más de 10 kilómetros en un semicírculo masoquista. Finalmente, a las 0530 horas del 17 de enero, 3 días y 3 noches después de su partida, el cabo Volkov, sucio, con los dedos de los pies congelados y al borde del agotamiento, se encontró con una patrulla avanzada de la 377 División de Fusileros del Ejército Rojo. Estaba vivo. El resultado de su odisea fue extraordinario. Pérdidas de la compañía 3. La compañía 3 sufrió solo 11 bajas, entre muertos y heridos graves, durante su ruptura. Una tasa de pérdida milagrosamente baja para una unidad que había estado rodeada. Un total de 74 hombres se salvaron. Significado estratégico: la información del mapa de Volkov, una vez entregada, se combinó con su acto de engaño. Su distracción no solo salvó a su unidad, sino que también forzó a los alemanes a reasignar recursos, debilitando el flanco que la 2 División de Infantería de la Luftwaffe atacó con éxito horas más tarde.
asegurando finalmente la colina 305. Reconocimiento. El capitán Zhukov, al saber lo que Volkov había hecho, personalmente escribió la recomendación para el más alto honor. El 10 de marzo de 1944, el cabo Piotr Volkov recibió la distinción de Héroe de la Unión Soviética. No por haber matado a docenas de enemigos, sino por haber salvado a docenas de camaradas mediante una increíble demostración de resistencia, ingenio y dedicación. Su historia fue minimizada en el informe oficial a una exploración detrás de las líneas enemigas, para proteger la inteligencia sobre el punto de ruptura. Pero sus camaradas sabían la verdad. La supervivencia de Piotr Volkov fue un triunfo de la voluntad sobre el caos. No fue la fuerza bruta, ni la tecnología de punta, sino la pura y simple determinación de un hombre que entendió que su deber no terminaba con su propia supervivencia.